¿A México le conviene ser parte de los BRICS o no le conviene ser parte de los BRICS? Es una buena pregunta que voy a intentar dar respuesta mediante esta plática. En el 2023, en una conferencia le preguntaron al presidente López Obrador que si México iba a agregarse a los BRICS, porque recientemente el presidente Luis Ignacio Lula da Silva había invitado a nuestro país a que formara parte de los BRICS, y el presidente de Brasil daba por hecho de que México se iba a agregar a los BRICS. Y el presidente López Obrador, a una pregunta que le hizo un reportero en una de sus mañaneras, él respondió que México no se iba a agregar a los BRICS. Y ahí es donde surge la polémica. ¿Nos conviene a los mexicanos que México sea parte de los BRICS o no nos conviene? Como les comenté, voy a intentar dar una respuesta a esta pregunta, porque actualmente en el mundo está surgiendo un nuevo bloque económico liderado por China y por Rusia, que se llama los BRICS. Y justamente hace unos días, el 24 de octubre, se acaban de reunir todos los países miembros del grupo de los BRICS. Se reunieron en la provincia de Kazán, que es parte de la Federación Rusa, es decir, se reunieron en Rusia para hablar de sus planes, para hablar de la expansión que están teniendo y para proyectarse hacia el futuro. Y ya es una organización que está tomando mucha fuerza, un bloque económico, un bloque geográfico, un bloque financiero que está tomando mucha fuerza, porque ya sumados el valor de las economías de todos esos países, pues son aproximadamente el 40% del total del Producto Interno Bruto a nivel mundial, que es una cifra muy importante, porque si tomamos en cuenta que entre México, Canadá y Estados Unidos tenemos el 30-31% del valor del Producto Interno Bruto, pues contra un 40%, es decir, nada más México, Canadá y Estados Unidos. Claro que los BRICS es un bloque un poco más grande que comparado contra México, Canadá y Estados Unidos, pero para que nos demos una referencia. Pero vamos a comenzar por platicar cómo fue que surgió el poderío económico de Estados Unidos. Porque el principal objetivo que tiene el grupo de países que integran los BRICS, liderado por Rusia y China, el principal objetivo es el de acabar o combatir el poderío que tiene el dólar en el mundo. Porque en más de una ocasión han hecho mención los presidentes de China y de Rusia de que ya no es correcto que el mundo respete la hegemonía del dólar como moneda de curso legal para utilizarla como referencia en las operaciones internacionales en el mundo. Que ya no es justo, han hecho mención de que el dólar que inunda al mundo, en todo el mundo hay dólares en todo el mundo, en cualquier país del mundo hay dólares, que no es justo que habiendo tantos dólares regados por el mundo, no pierdan su valor, no pierdan su valor. Si ustedes se dan cuenta, hay miles de millones inundados, regados, dispersos en el mundo, y no importa cuántos
billetes verdes más se impriman, no pierden su valor. ¿Qué ocurriría en México si el gobierno o el Banco de México decidiera imprimir billetes, imprimir billetes, imprimir billetes? Pues generarían una inflación tremenda, porque los billetes perderían valor debido a una cantidad excesiva de impresión de dinero que se daría. Por eso no se imprimen billetes en México, en la proporción que sí se imprime, por ejemplo, en Argentina. En Argentina se imprimen muchos billetes. ¿Y qué ha ocasionado esta impresión de billetes en Argentina? Pues inflación, devaluación, crisis. Pero no ocurre lo mismo con el dólar. El dólar se imprimen dólares y dólares y dólares y dólares, y el mundo está lleno de dólares y no genera crisis, no genera inflación. Pues esto es el argumento. Los países integrados por los BRICS es el argumento en que dicen en que no es justo que a Estados Unidos agarra la máquina de imprimir billetes, inunda el mundo de dólares y no pierden su valor. Esa es prácticamente la razón del por qué se genera la creación del grupo de los BRICS. Terminar con la hegemonía del dólar a nivel mundial. Bien, vamos a ver por qué. ¿Por qué el dólar es tan poderoso en el mundo? ¿Por qué todo el mundo lo acepta? Casi todo el mundo. Ya los BRICS ya se están negando a aceptar el dólar. Bueno, recordemos que antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, en New Hampshire, en Bretton Woods, se firmó un acuerdo que se llamó los Tratados de Bretton Woods, en el cual muy vivos, muy inteligentes los Estados Unidos, muy inteligentes. Los Estados Unidos llevaron a cabo esa reunión, esos acuerdos en Estados Unidos, sabedores de que Alemania ya estaba prácticamente derrotada, sabedores de que Estados Unidos iba a salir triunfante en la Segunda Guerra Mundial, sabedores de que una vez que terminara la guerra, el mundo iba a necesitar de levantarse. La economía mundial y Europa principalmente iba a necesitar dinero, recursos para levantar sus economías. Iba a necesitar urgentemente volver a echar a andar las fábricas, volver a manufacturar todo tipo de artículos, alimentos. Necesitaba que poner a trabajar el campo, a trabajar fábricas, a trabajar esto, a trabajar lo otro, para volverse a levantar. Entonces Estados Unidos, muy inteligentemente, sabedor de que el mundo y Europa iban a necesitar financiamiento, dinero. Sin dinero no podían hacer gran cosa. Entonces, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos muy inteligentemente se reunió a la mayor cantidad de países posibles en New Hampshire, Estados Unidos, en Bretton Woods, y ahí firmaron un acuerdo en el que todos los países que se reunieron firmaron el acuerdo de que aceptaban la hegemonía del dólar como la moneda válida en todo el mundo para llevar a cabo operaciones mercantiles. Aunque cada país iba a continuar teniendo sus monedas en materia de comercio exterior y de financiamiento a nivel internacional, el dólar era la moneda que iba a prevalecer. ¿Y qué iba a respaldar a esta moneda? En ese momento se pensó que el oro iba a respaldar la impresión de dólares. Todo el mundo la aceptó, o más bien la mayoría del mundo la aceptó, y empezó la impresión de dólares. Y muy inteligentemente también Estados Unidos, pues de ahí salió el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y de ahí tomaron gran importancia los dos organismos, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. ¿Qué era lo que necesitaba Europa? Pues dinero, financiamiento. ¿Y quiénes los financiaba? Pues el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Y en qué moneda los financiaba? En dólares. En dólares. Entonces fue por eso que el dólar
se convirtió en la moneda hegemónica, la moneda de cambio en materia internacional. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial empezaron a financiar a Europa, a los países más dañados, y empezó la demanda de dólares. Las economías comenzaron a levantarse y comenzó la demanda de dólares a nivel mundial. Y ya que se habían levantado los países, ya que habían levantado sus economías, ya que estaban nuevamente funcionando como antes de la Segunda Guerra Mundial, o mejor, algunos de los casos funcionaron mejor que antes de la Segunda Guerra Mundial, pues el dólar quedó como patrón de cambio, como moneda hegemónica en materia de comercio internacional. Y a imprimir dinero, imprimir dólares, imprimir dólares, imprimir dólares, porque los dólares eran aceptados y demandados por las economías después del término de la Segunda Guerra Mundial. Fue por eso que el dólar ganó esa posición a nivel mundial. A nivel mundial, cada país no podía prácticamente ligar su desarrollo sin la presencia del dólar. Tal es el caso que hasta los países, en lugar de tener reservas en sus monedas, tenían reservas en dólares porque estaban respaldados por oro. Entonces, el tener dólares en los bancos centrales de muchos países en el mundo era pues como tener oro, porque los dólares estaban respaldados por oro. Bien, siguió el crecimiento del mundo, el crecimiento de las economías, los países volvieron a desarrollarse, unos más que otros, y continuó la hegemonía del dólar. Siguieron aceptando el dólar. Hasta hace algunas décadas que ya los países no amigos de Estados Unidos pues decidieron contrarrestar la hegemonía del dólar mediante la aceptación de operaciones internacionales de comercio internacional, mediante la aceptación de sus monedas. Y esto trajo problemas, ya no fue bien vista por Estados Unidos, y por eso se han visto algunos conflictos, por eso la guerra con Libia, en parte con Libia, en parte con Irak, en parte con Afganistán, entre otras cosas. Pero esto fue una de las razones por cual se llevaron a cabo esas guerras que ya son de todas conocidas. Entonces surge a principios de la década de los 2000, surge los primeros países que se dieron a la tarea de comenzarse a organizar otro bloque económico para intentar contrarrestar el poderío del dólar. Y es ahí cuando surgen los BRICS. Inicialmente Brasil, Rusia, China, India, y al final, por ahí del 2010, se les agregó Sudáfrica. Acaban de llevarse a cabo, como les comenté, en Kazán, en Rusia, la reunión anual que tienen los países de los BRICS. Y ya son alrededor de 30 países los que integran los BRICS. 30 países, 30 economías que ya sumados entre todos aproximadamente tienen un valor del 40% del Producto Interno Bruto del mundo. Con la intención de ahora hacer comercio en una moneda común. Y todavía no tienen una moneda común, pero la intención es crear una moneda común para que esa moneda común le haga competencia al dólar, para que el dólar deje de tener el poderío económico, político y militar
que actualmente tiene. Porque ese fue el gran poderío que logró tantos dólares en el mundo, pues fue un arma económica inicialmente, pero también se convirtió en un arma política y en un arma militar. ¿Ok? Entonces, lo que está tratando de hacer los BRICS, sumándose cada vez más y más países, es hacerle competencia al dólar para que ahora los países integrados del BRICS, de momento, hagan comercio con sus monedas, pero la intención es crear una moneda similar a la del dólar. Todavía no se sabe cuál va a ser el nombre de esa moneda, pero lo que intentan hacer es crear una moneda, bancos centrales, así como el Fondo Monetario y como el Banco Mundial, así también piensan crear o ya se está generando la creación de esos organismos internacionales para quitarle fuerza y poder económico al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al dólar y a Estados Unidos. Esa es básicamente la intención de la creación de este bloque económico que se conoce como los BRICS. Pero ahora bien, vamos a la pregunta inicial. ¿Nos conviene a nosotros, a los mexicanos, nos conviene que México se agregue a los BRICS? De entrada, el presidente López Obrador dijo que no. Dijo que no y creo que tiene razón. Creo que tiene razón el presidente. Nos guste o no nos guste a los mexicanos, la economía de México y la de Estados Unidos prácticamente ya forman una economía. Ya forman una economía. 600,000 millones de dólares hay de comercio exterior entre un país y otro. 600,000 millones de dólares entre México y Estados Unidos. Ya somos el socio número uno de Estados Unidos. Uno de Estados Unidos. Ni Canadá nos gana. Ni China nos gana. Ya somos el socio número uno de Estados Unidos. ¿Por qué yo siento que el presidente dijo que no? Dijo que no. Pues porque imagínense el problema que enfrentaríamos en nuestro país si de repente México se agrega a los BRICS. Es decir, ya no quiero depender del dólar, ahora voy a depender de la moneda que va a crear este nuevo bloque económico. Y ahora voy a hacer tratado de libre comercio con todos los países de los BRICS para no depender de la economía norteamericana. Ahora ya estoy en contra del dólar, porque eso prácticamente es un mensaje que mandan los países que son parte de los BRICS. Es el mensaje que mandan para agregarse a los BRICS, de que ya no están contentos con el patrón dólar. Y de alguna forma se convierten en adversarios económicos de Estados Unidos y del dólar. Nos guste o no nos guste, el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1993 nos agarró a la economía norteamericana. Nos agarró. Dependemos de Estados Unidos y ellos dependen de nosotros. Ya no es aquel dicho de que dice si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Ya no. Algo que nos ayuda a nosotros los mexicanos es que ya tenemos un consumo interno propio, que ya si algo le pasa a Estados Unidos, bueno, pues el consumo interno, el movimiento económico interno que tenemos en nuestro país ya no nos hace tan vulnerables como sí ocasionaba en el pasado. Los nuevos programas sociales que han surgido por parte del gobierno federal, los nuevos programas sociales y la inversión pública en proyectos de infraestructura, eso es lo que ha blindado a la economía mexicana, porque ha generado un levantón en la economía local, en el consumo interno. La gente está consumiendo de manera local en los estados, en los municipios, en todo el país ya se incrementó el consumo interno y este es un movimiento económico, un crecimiento económico a nivel local
que de alguna forma nos protege hoy en día de algo que llegara a ocurrir en Estados Unidos económicamente hablando. Cosa que no ocurría antes. Antes le pasaba algo a Estados Unidos, ¡pum! No había consumo interno, pues no. Dependemos completamente del el vecino que se enfermó y por eso nuestra economía se veía muy afectada en el pasado. Y por eso venían devaluaciones, e inflaciones, y devaluaciones, y tasa de interés, y migración, y crisis económicas que nunca terminaban. Porque no teníamos el nivel de consumo interno que hoy sí tenemos. Entonces, desligarnos del patrón dólar como tipo de cambio, ¿cómo? Si tenemos nuestras reservas internacionales, son las más grandes que jamás hemos tenido. 217,000 millones de dólares hay en las arcas de la nación en el Banco de México. El nivel de reservas más grande que jamás hemos tenido. Entonces, los BRICS no. No es el camino ahorita para nosotros los mexicanos. No es el camino. Hacer negocios con ellos, sí, pero seguir con el patrón dólar. Seguir con él. Estamos ligados a ellos. Nuestra economía está ligada a ellos. Ya somos un bloque económico con Estados Unidos y con Canadá. No nos conviene para nada meternos a los BRICS. No nos conviene romper con la hegemonía del dólar. No. Eso era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video. Si les gustó mi comentario, ya saben, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal. Les agradezco una vez más por llegar al final de este video y que tengan la mejor de las tardes. Gracias.